Bueno, ahí fueron transcurriendo los días y esta película, como vos me estabas diciendo, se convierte, bueno, en una realidad parecido a lo que vos esperabas, a lo que vos creías que era una guerra, ¿o qué? Y mirá, yo, ya te digo, los primeros días veíamos una película, todo mayo vimos la película, el ataque a Puerto Argentino, recibimos la noticia de que habían hundido el Belgrano, recibimos la noticia de que nuestra Fuerza Aérea había hundido 2 fragatas inglesas, y bueno, era seguíamos viendo la película, hasta que llegó fines de mayo. Cuando llegó fines de mayo empezamos a ser protagonistas de la película. Nosotros estaríamos a 15 kilómetros del mar. En la noche se acercaban las fragatas inglesas y la artillería de las fragatas nos tiraba a nuestras posiciones. O sea que de noche era toda la noche el ataque de la artillería de las fragatas inglesas, que era muy traumático porque ellos te atacaban y vos no te podías defender, era solamente aguantar el ataque, ¿no? Porque ahí sí la tecnología con la que contaba el país no era la suficiente para poder ver a tu enemigo de noche, digamos. Y claro, no, y al estar a 30 kilómetros, las fragatas venían de noche para evitar el ataque de los aviones argentinos. Porque ellos, el primer ataque a las islas de las fragatas lo hacen de día y un avión argentino les hunde la fragata, o sea que ellos venían toda la noche, cuando oscurecía empezaban a batir todas las zonas que ellos creían que eran las zonas de que había soldados esperándolo, ¿no? ¿Esperaban con ansia la noche o deseaban que no llegara? Y lo que pasa es que era muy complicado, porque vos en el día estaba todo bien, pero en la noche sabías que te iban a venir y que se acercaban y que iban a batir. Había noches que atacaban nuestra zona y otras noches no, ¿viste? Claro. Pero la noche que te tocaba tu zona era muy complicado. La noche se hacía muy larga, de por sí que en el sur la noche más larga se hacía muy larga. Y además, viste que además del ataque de la fragata había mucha tensión porque no se sabía dónde iban a desembarcar, ¿viste? Por ahí desembarcaban en tu zona. Y finalmente la situación de ustedes, ¿cómo terminó dentro de lo que fue la guerra? Bueno, después llegó el mes de junio, seguíamos siendo atacados, a veces por ataques de aviones ingleses, los ingleses desembarcan y nosotros estábamos en el camino de ellos a Puerto Argentino. El día 10 o 11 de junio atacan un regimiento del ejército de Corrientes que estaba a 2 kilómetros nuestros, combaten toda la noche y toman prisioneros y se apoderan de la zona, ¿no? El día 12 atacan el regimiento de La Plata que estaba en Monte London, también combaten toda la noche. Porque los ingleses atacaban de noche, de día te atacaba la artillería, todo el día te tiraba la artillería en nuestra zona y en la noche te atacaban las tropas inglesas. A nosotros el día 13 de junio todo el día la artillería tiró sobre nuestra zona y el 13 a la noche nos atacaron las tropas inglesas y se combatió toda la noche, 2 veces las tropas inglesas se replegaron. Y en el tercer ataque nos tomaron prisioneros. Y quedaron, o sea, todo, ¿cómo dijiste que se llamaba? Todo la compañía, toda la compañía, toda la sección nuestra, la compañía, algunas secciones de la compañía alcanzaron a replegarse hacia Puerto Argentino, a replegarse para seguir aguantando el ataque de los ingleses, ¿no? ¿Cómo fueron? Ahora después vamos a hablar de esa etapa, pero esto de que por la noche los ataques de un lado, de día, ¿cómo se trabaja o el tema del sueño, del cansancio, el cuerpo se vence o la adrenalina y todo lo que estás viviendo hace que estés atento? ¿Qué experimenta? ¿Qué recordás vos que experimentaba tu cuerpo más allá de la mente también, no? Yo te cuento, es muy difícil de explicarlo porque es muy difícil de entenderlo también, ¿no? Sí. La tensión nerviosa que tenés, la tensión... no tenés sueño. Lo único que después me explicaron que es por la adrenalina es sed. Es tremendo la sed que tenés, ¿viste? Tomás agua y la sed que tenés, que nosotros, te cuento, tomábamos agua de un charco que había cerca porque el abastecimiento de comida o de agua ya era imposible porque el ataque era tan... No podían llegar, no había manera de que te llegaran, ¿viste?
el ataque era continuo, donde veían movimiento, la artillería nuestra también les contestaba a ellos, era un ataque, un fuego de artillería de uno y de otro. Y del otro lado. Y el 13 de junio, cuando oscureció, nos atacan las tropas inglesas. El primer ataque es repelido, se repliegan las tropas inglesas, porque además nosotros teníamos apoyo de la artillería que tiraban en la zona nuestra, ¿no? Nuestra artillería. Ya temprano tuvimos heridos, tuvimos un herido que estaba un herido muy grave y otro que falleció en el primer ataque. En el segundo ataque fue peor todavía, fue tremendo el ataque, y nuestro oficial que estaba a cargo, que era el subteniente Vázquez, pidió que a la artillería nuestra que tirara sobre nuestras posiciones, porque los ingleses ya estaban sobre nosotros. Y bueno, tardan segundos en decirles si sí o no, porque era algo complicado, porque iban a tirar sobre nuestras posiciones, y le dicen que sí, y bueno, nos avisa que no. ¿Qué significa que tiren sobre eso? Que te tiren los cañonazos sobre donde vos estás, no que le tiren al enemigo, ya que lo tiren acá, porque los ingleses ya caminaban sobre la lucha era casi cuerpo a cuerpo, y los ingleses se repliegan, pues se sorprenden mucho por eso que tiraron arriesgarse de esa manera. Claro, arriesgarse de esa manera. Y en el tercer ataque ya nos quedamos sin la mayoría no tenía más municiones. Y el comandante del batallón le daba la orden de que había que nos rindiéramos, que ya estaba. Que tratáramos de replegarnos lo que pudieran y que nos rindieran. ¿Qué fue eso cuando reciben esa orden? Y muy dura una orden de esa. Porque está bien, vos por ahí decís, bueno, se terminó, salvaste la vida, pero otros habían dado su vida. O tenías compañeros heridos muy gravemente, y vos decías, yo me rindo, y ellos dieron hasta el último. ¿Qué sentían? ¿Culpa? Sí, mucha culpa. Y después que volvimos al continente también sentíamos mucha culpa. Quizá por eso estuvimos tantos años sin contar nada. Sin hablar, claro. Y después hay actos, si vos querés que te cuente, yo siempre digo que eran 29 héroes mis compañeros, porque cuando el día 12 que yo te contaba del ataque al regimiento de Corrientes, el 13 a la mañana llegan a nuestras posiciones un subteniente y 8 soldados del ejército, replegándose, que hacía 2 días que combatían, ¿no? Que estaban combatiendo. Y el oficial le avisa al comandante del batallón, y el comandante del batallón le dice que se replieguen, que ya habían cumplido con la patria, que ya estaban. Y el subteniente le dice que no se repliega más. Lo dice con otra palabra, pero que no se repliega más, que o los para ahí o que lo maten. Y los 8 soldados de él dicen que tampoco se repliegan. Él le dio la orden y le dijo que no. Vos, lo que pasa es que en ese momento estás viviendo un momento y tenés una adrenalina y viste que a veces dicen los chicos de la guerra, el subteniente tenía 24 años. Y en el 2 de abril hacía un mes que se había casado. Cuando nos atacan el 13, en el último ataque, cuando muere el último de sus soldados, él sale con el último cargador que tenía de su posición y sale a los tiros y lo mataron. Por eso te digo, hay actos heroicos que por ahí no se conocen. No se conocen. Y quizás un poco tenemos la culpa los combatientes que vivimos eso, no haberlos contado, ¿no? Después otro que murió fue el suboficial Castillo, Diego Ferreira, y después tuvimos heridos como Quín, como Vergara, como Pérez, Guida, todos heridos gravísimos, ¿no? Que por suerte todos están vivos el día de hoy. Sobrevivieron. Para sacarte un poquito de la angustia, vamos a pasar a otra etapa y después te voy a volver a preguntar algunas cosas más sobre esto, ¿sí? Sí, no hay ningún problema.